A menudo se olvida que cada arma rusa en Ucrania está compuesta por muchas piezas. Un proyectil de artillería, por ejemplo, requiere material para la carcasa y productos químicos explosivos que aseguren que el proyectil no termine siendo un trozo de metal inservible cuando aterriza. Al quitar una parte, el arma no se puede construir. Eso fue lo que Ucrania hizo el fin de semana. Ucrania ha atacado a 1.800 kilómetros o aproximadamente 1.118 millas dentro de Rusia para destruir una planta química que es vital para la producción de municiones de Rusia. El círculo de Vladimir Putin sufre, mientras Ucrania obtiene otra victoria con un ataque profundo en esta guerra de 1000 cortes. El 14 de septiembre, el Kiev Independiente reportó un ataque ucraniano con drones de largo alcance ocurrido el día anterior. Ese ataque llevó a Ucrania a enviar drones casi tan lejos como nunca en territorio ruso. Mientras viajan más de 1000 millas antes de aterrizar en la región de Piam Krai. ¿Por qué esa región? Bueno, ahí se encuentra la planta química Metafrax, que produce varios químicos que se utilizan en la fabricación de la artillería y minas de Rusia. El ataque ocurrió alrededor de las 9:20 p.m. hora local, informa el Kiev Independent. Cuando Ucrania atacó una empresa industrial en Gubaka, se supo que no era la planta química mencionada. Más allá de eso, no conocemos muchos otros detalles. Interfax dice que una de sus fuentes en la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania ha confirmado que el ataque ocurrió. Específicamente, el ataque fue realizado por las fuerzas de sistemas no tripulados del Departamento de Operaciones Activas, que forma parte del Ministerio de Defensa de Ucrania y es responsable de muchos de los ataques en profundidad más importantes de Ucrania. La fuente confirmó que la planta Metafrax fue atacada por su producción química, ya que fabrica explosivos como urea, metanol y pentrita. Eso es lo que Ucrania quería cortar. También hay un video, sin embargo, las imágenes no muestran el ataque directamente. Euromaidan Press publicó en X un video, aparentemente grabado por un pasajero que pasaba en auto junto a la planta química Metafrax. El video de 42 segundos publicado primero por Astra, según Euromaidan, muestra humo saliendo de la planta. Un edificio grande impide ver el origen del humo, pero la imagen se aclara cerca del segundo 20. En ese momento, el camarógrafo aficionado hace un acercamiento a ese mismo edificio para mostrarlo. Láminas de metal cuelgan de los lados, y hay una gran quemadura sobre el daño. Eso no pasa por casualidad. Ese edificio recibió un impacto directo que causó gran daño, pero esto no es una confirmación oficial. Fuera de Interfax, Ucrania no ha hecho ninguna declaración oficial sobre el ataque hasta ahora. El Kiev Independiente también dice que no ha podido confirmar de manera independiente que el ataque haya alcanzado la planta química específica que Ucrania estaba buscando. Aunque el breve video sugiere que solo será cuestión de tiempo antes de que llegue esa confirmación. El gobernador regional de Gubaka confirmó que Ucrania atacó la región el 13 de septiembre. En una respuesta típicamente rusa, Dmitry Makonin recurrió a Telegram para intentar minimizar el ataque, mientras también animaba a los residentes de la región a mantener la calma y no entrar en pánico. Un dron enemigo voló hacia una empresa industrial de Gubaka, informó Makonin. Esto es interesante porque parece que el gobernador regional está confirmando que el dron penetró las defensas aéreas de Rusia. Aunque, por supuesto, él no dice nada sobre lo que el dron impactó o si impactó algo en absoluto. No hay víctimas. La empresa está operando normalmente. Los servicios de emergencia están trabajando en el lugar. No hay ninguna amenaza para la seguridad de los residentes. Por favor, mantengan la calma y consulten solo fuentes oficiales. Makonin afirmó que la situación está controlada. Todo esto parece bastante estándar hasta ahora. Sin embargo, la petición de Makonin de que cualquiera que lea esta declaración escuche únicamente a fuentes oficiales de información sugiere que Rusia está intentando controlar la narrativa en torno a este ataque. Y Makonin deja eso perfectamente claro con la parte final de su declaración en Telegram. Pido a los residentes de la región que no publiquen fotos ni videos del vehículo aéreo no tripulado. Al compartir esa información en redes, están ayudando al enemigo, que intentó intimidarnos nuevamente. No lo lograrán, la victoria será nuestra, concluye Makonin. Ese gesto final busca inspirar. Pero es la parte sobre no compartir videos en redes sociales la que Rusia realmente quiere inculcar en sus ciudadanos. Los videos de la planta permitirían que el mundo vea que Ucrania tuvo éxito. Rusia no quiere que ese tipo de información se difunda. Es más difícil controlar las narrativas cuando hay videos que contradicen la versión oficial rusa. El Kremlin está tan interesado en mantener los videos fuera de línea que incluso ha abierto el camino para que regiones individuales comiencen a imponer multas a residentes que suban videos de ataques con drones en línea. Según Medusa, en junio el Kremlin consideró prohibir a nivel nacional la publicación de videos de ataques con drones.
antes de retractarse para equilibrar la seguridad de la información y la libertad. Hacer ilegal compartir videos haría que Rusia se viera aún peor ante los ojos de sus enemigos. Medusa afirma que el castigo ya se aplica regionalmente, con 12 regiones de Rusia imponiendo multas. Hasta ahora, solo Tula y Kaluga han impuesto multas. Kaluga ha llevado 42 casos de faltas administrativas por grabaciones de drones a la corte. Las personas que sean sorprendidas compartiendo grabaciones pueden tener que pagar hasta 4.000 rublos, que es aproximadamente equivalente a $48, aunque las organizaciones que compartan grabaciones tienen que pagar una multa más alta de alrededor de $1.200. No sabemos si existen leyes de este tipo en Pamcray. Sin embargo, la falta de grabaciones, salvo un solo video que muestra que la instalación de Metafrax ha sido claramente dañada, sugiere que las advertencias de Makonin están siendo tomadas en cuenta. Si la gente apoya a Rusia o solo evita multas depende de cada quien. Lo claro es que hubo un ataque. Makonin lo ha confirmado, aunque no quiere dar detalles. Hay un video de Metafrax humeando y con daños visibles en un edificio, aparentemente causados por un dron. Según Interfax, fuentes del Ministerio de Defensa de Ucrania confirman que el ataque ocurrió. La evidencia es clara, Metafrax arde. Pero, ¿por qué Ucrania eligió esta instalación para su último ataque de largo alcance? El estado de la fábrica pudo influir en la decisión, según Euromaidan Press en su informe sobre el ataque de Ucrania. Metafrax es una de las empresas privadas más grandes de Rusia, habiendo ocupado el puesto número 200 en una lista de Forbes de las empresas más grandes de Rusia en 2021. El Kiev Independent señala que en 2023 Metafrax Chemicals abrió una nueva planta de urea de amoníaco y melamina en Gubaka, produciendo 30.000 toneladas de amoníaco en sus primeros 8 meses. Además, Metafrax Chemicals, que opera la planta, es lo suficientemente importante para el esfuerzo bélico de Rusia como para haber sido sancionada tanto por el Reino Unido como por Ucrania. Así que esta planta fue un trofeo, uno grande. Ucrania logró golpearla. Aunque el daño causado no sea grave, es suficiente para demostrar que es capaz de reclamar este trofeo. No ignores el hecho de que la planta también está a casi 1.200 millas de la frontera que Ucrania comparte con Rusia. Putin y sus compinches nunca habrían esperado que un dron ucraniano pudiera penetrar tan profundamente en el territorio ruso, ni siquiera hace un año. Pero Ucrania lo logró, y demostró a Rusia que ninguna de sus instalaciones está a salvo, sin importar lo profundo que estén en su territorio. Ese es un mensaje importante que enviar. Pero más allá de los aspectos simbólicos del ataque, Ucrania claramente está tratando de interrumpir el flujo de químicos que produce la planta, varios de los cuales tienen aplicaciones militares. La urea, por sí sola, no es un químico peligroso, es un fertilizante usado en agricultura. Al mezclar ese fertilizante con ácido nítrico, se obtiene nitrato de urea, un potente explosivo conocido por su uso en artefactos explosivos improvisados o IEDs. La conciencia colectiva sobre munición sin explotar reporta que los IEDs en Irak, Afganistán y Pakistán contenían este compuesto químico. El nitrato de urea también es preferido por terroristas para fabricar bombas con químicos accesibles. Por su baja sensibilidad y estabilidad explosiva, el nitrato de urea se usa principalmente como carga en grandes IEDs, según la fuente. Y Rusia puede haber notado ese potencial. No utiliza la urea de la misma manera que otros, lo que significa que no hay nitrato de urea. Sin embargo, usa el químico para producir amoníaco, como dijimos antes. Rusia usa amoníaco para producir nitrato de amonio con ácido nítrico, y este compuesto puede emplearse en proyectiles y minas, según Euromaidan Press. ¿Recuerdas que dijimos que un arma se vuelve inútil sin piezas para fabricarla? Eso intentó Ucrania con este ataque. Destruir una planta de urea corta el suministro de un químico clave que Rusia usa para minas y proyectiles. Mientras menos municiones explosivas haya en Ucrania, mejor podrá defenderse de los ataques rusos. El ejército ruso se debilita por no obtener lo necesario para dañar a Ucrania. Como suele pasar con la estrategia de ataques profundos, Ucrania ha causado otra herida a la maquinaria de guerra rusa. Eso, sumado a todas las demás heridas causadas por sus ataques profundos, forma parte de un enfoque de muerte por 1000 cortes diseñado para eliminar la manufactura necesaria para mantener la guerra de Putin en marcha. Metafrax puede parecer un objetivo extraño a primera vista. Sí, la empresa produce químicos y compuestos químicos que tienen usos militares, lo cual probablemente es la razón por la que ha sido sancionada por Ucrania en el Reino Unido. Sin embargo, Euromaidan Press indica que Metafrax ha intentado ocultar cualquier vínculo con el Ministerio de Defensa ruso, probablemente en un intento de mantener una fachada de neutralidad corporativa. Decimos fachada porque Euromaidan Press indica que Metafrax tiene como empresa matriz a Roshkim. Roshkim está directamente vinculada al ejército de Rusia,
o quizás más precisamente, tiene vínculos directos con Vladimir Putin. The Moscow Times expuso esos vínculos en abril al informar sobre los dueños de Roshkin, Boris y Arkady Rotenberg. Sería fácil suponer que estos hermanos son solo dos entre los muchos oligarcas que hacen sus millones gracias a las políticas distorsionadas de Putin y su forma corrupta de manejar el gobierno. Los lazos de los Rotenberg con Putin son antiguos, pues The Moscow Times reveló que los hermanos son amigos de la infancia del líder ruso. Los hermanos han estado ocupados en la guerra en Ucrania. Ambos se han posicionado como principales beneficiarios de varias incautaciones de activos rusos durante la guerra, según The Moscow Times. Se han enfocado en adquirir muchas empresas químicas en los últimos años. Los hermanos manejan un negocio muy grande. La Fiscalía General de Rusia inició casos contra más de 85 empresas y recuperó 24 billones de rublos para el Estado. Desde la invasión a gran escala de Ucrania en 2022, según el Moscow Times y el Financial Times. Los Rotenberg se han enriquecido por su cercanía con Putin durante las incautaciones de activos. Ahora, ¿te gustaría adivinar qué país, antes destacado por Forbes, cayó en manos de Rotenberg hace aproximadamente un año? Metafax, por supuesto. En octubre de 2024, Interfax informó que Roshkin ganó una subasta de la Agencia Federal de Gestión de Propiedades de Rusia, obteniendo casi el 97% de Metafax. Esa empresa fue transferida a propiedad estatal en 2023, según Interfax. Esto significa que la instalación que Ucrania atacó es un ejemplo perfecto de la relación corrupta entre Putin y sus amigos de la infancia, que ha florecido desde que Rusia lanzó su invasión. Los hermanos pueden absorber más industria rusa, quizá porque saben que harán fortuna durante y después de la guerra. En cuanto a Putin, su gobierno federal ganó alrededor de 175 millones de dólares con la venta. Owen Roshkin fue el único participante en la subasta que llevó a la venta de Metafax. La corrupción no podría ser más evidente. Demuestra que Metafax ya no es la empresa que era cuando Forbes la consideraba una de las mayores privadas de Rusia. Técnicamente, la empresa sigue siendo privada, en la medida en que una empresa ahora propiedad de dos de los amigos íntimos de Putin puede considerarse privada. Metafax es actualmente una herramienta del gobierno ruso, aunque no declare pertenecer a la industria de defensa de Rusia. Esta información aclara por qué Ucrania atacó Metafax. La empresa ya era un gran trofeo por su reputación pasada. Además, los químicos que produce son sustancias que Ucrania definitivamente quiere que Rusia tenga en menor cantidad, como explicaremos con más detalle en un momento. El ataque fue personal. Toda la información sobre los hermanos Rotenberg, Putin y los negocios turbios es pública, por lo que Ucrania probablemente sabe quién maneja la planta de Metafax. Este fue otro mensaje de Ucrania para Putin. Podemos atacar más profundamente en Rusia y golpear tu núcleo. Golpeas los negocios que regalas a tus amigos por algunos sobornos. El ataque a Metafax fue el principal titular el 13 de septiembre, pero Ucrania atacó otros objetivos. Euromaidan Press dice que la principal dirección de inteligencia de Ucrania y las fuerzas de operaciones especiales se unieron para atacar varias líneas ferroviarias en Rusia entre el 13 y el 14 de septiembre. Esas líneas están en los Oblast de Oriol y Leningrado. Una fuente ucraniana afirmó que estas vías férreas son cruciales para abastecer a las fuerzas de ocupación en Yarkov y Sumy. El ataque en Oriol mató a 3 miembros de la Guardia Nacional rusa durante una inspección de vías, según Euromaidan Press. Y en cuanto al ataque en Leningrado, que descarriló una locomotora a la que estaban acopladas 15 cisternas, Rusia afirmó que las cisternas estaban vacías, pero Ucrania sostiene que contenían combustible para el frente. Otro descarrilamiento de tren en Leningrado habría causado la muerte de un maquinista. El 12 de septiembre, un día antes del ataque a Metafax, Ucrania atacó una refinería de petróleo en Baskortostán, Rusia, a unos 1.500 kilómetros de la frontera con Ucrania. El ataque revela que Ucrania planea seguir atacando refinerías desde agosto, lo que ha dejado fuera de servicio cerca del 20% de la capacidad de refinación de Rusia y provocado escasez de combustible en el país. Ucrania estuvo ocupada el fin de semana. Cuando decimos que Putin fue realmente golpeado, lo decimos en serio. Sus amigos están lidiando con los daños a su planta química, la cual solo tienen porque Putin hizo posible que la compraran mediante incautaciones de activos. Descarrilaron 2 trenes rusos. Uno quizá llevaba combustible al frente. Una de las instalaciones que producían ese combustible pudo ser desactivada por un dron ucraniano. Ahora, volvamos al punto que mencionamos antes sobre Ucrania, privando a Rusia de los productos químicos tan necesarios con este ataque a Metafax. En el frente de la artillería, Rusia no puede permitirse perder una planta que juega un papel tan vital para ayudar al país a producir más proyectiles de artillería. La artillería ha sido una de las principales armas de Rusia desde que lanzó su invasión a gran escala, permitiendo bombardear y debilitar fortificaciones ucranianas hasta que las fuerzas rusas avancen.
Esos bombardeos se han debilitado en 2025. En enero, Newsweek informó que los ataques de largo alcance de Ucrania lograron reducir a la mitad las reservas de munición de artillería de Rusia. Menos de un mes después, quedó claro por qué eso era importante. Expreso TV informó que según Oleksandr Siersky, comandante de las Fuerzas Armadas de Ucrania, hace un año, Rusia tenía una ventaja de 10-1 en municiones de artillería. Ahora esta proporción es casi 2-1, dijo Siersky en Facebook el 8 de febrero. Siersky también señaló que Ucrania destruyó más de 13.000 sistemas de artillería rusos durante el año pasado, además de sus ataques en profundidad. Al eliminar los depósitos de proyectiles de artillería, Rusia ahora está tan desesperada por conseguir proyectiles de artillería que ha recurrido a Corea del Norte para que se los suministre, dice Forbes. Por supuesto, eso viene con el problema de que Putin pone a Rusia aún más en el bolsillo de Corea del Norte. Corea del Norte le está haciendo un favor a Rusia. Corea del Norte eventualmente pedirá a Rusia que él le devuelva el favor. Tras el ataque a Metafrax, Rusia podría depender aún más de Corea del Norte. Esto significa menos proyectiles de artillería para Rusia. Sí, Euromaidan Press tiene razón. Los químicos de Metafrax también se usan para fabricar minas. Ucrania logró otra victoria para sus soldados, pero ahora parece más un campo minado que tierra en esta etapa de la guerra. El Centro de Análisis de Políticas Europeas, o SEPA, informó en noviembre de 2024 que se estima que 2 millones de minas han sido esparcidas en Ucrania, contaminando aproximadamente el 40% del territorio del país. Por supuesto, algunas de estas minas son minas que Ucrania ha colocado por sí misma para defenderse de los avances rusos. Sin embargo, Rusia está utilizando minas con gusto, especialmente en las ciudades de las que se ha visto obligada a retirarse. Quiere impedir que el pueblo ucraniano recupere toda su tierra. Estas minas no representan simplemente un arma táctica, sino una amenaza a largo plazo para la seguridad civil, la recuperación agrícola y la reconstrucción nacional, dice SIPA. No hay que pensar que atacar Metafrax evitará que Rusia ponga minas, pero todo esfuerzo suma. Eliminar productos químicos deja a Rusia sin algunas minas, lo cual beneficia a los defensores de Ucrania. De las muchas victorias que Ucrania logró con este ataque, esta podría ser la más importante, especialmente si Ucrania continúa con más ataques contra Metafrax. El ataque a la planta química muestra otra falla total en las defensas de Rusia. El 13 de septiembre Ucrania demostró una vez más que Rusia no tiene respuesta para sus drones. Moscú arde tras el fallo total de las defensas rusas. Descúbrelo en nuestro video. Si te gustó este video, suscríbete a El Show Militar para más cobertura de ataques recientes de Ucrania en Rusia. Gracias por vernos.